Es para mí un privilegio poder predicar esta noche y tratar de juntos buscar en la palabra de Dios algo que sea de beneficio, de crecimiento, de exhortación, de ánimo. Y en esta noche este es mi deseo, tratar de usar sabiamente la oportunidad que Dios nos da en estos minutos para poder buscar en la palabra de Dios y tratar de compartir algo que Dios nos ha ayudado a entender ciertas cosas y aún lo estamos aprendiendo aún. Pero en esta noche van conmigo a Génesis capítulo 6 y quiero agradecerles por sus oraciones a favor nuestras ahí en el campamento. Este octubre 3 de este año, hace nomás que fue hace unos 10 días, 11 días, cumplimos 14 años como directores ahí del campamento Loma de Vida, y doy gracias a Dios porque yo sé que si no fuera por mi iglesia local, por aquellos que están orando, por aquel ministerio, lo que Dios ha hecho ahí no se hubiera alcanzado. Y gracias por eso, gracias por el apoyo mensual que ustedes dan a través de la obra misionera que tenemos como iglesia. Hace una diferencia, hermanos. Yo puedo decir como testimonio, como uno de los misioneros, que hace una gran diferencia lo que ustedes hacen en apoyar los misioneros, y gracias por hacerlo fielmente a través de los años, y nos unimos en gozándonos en ver los frutos a través de los veranos y ver los frutos a través de año tras año. Lo que Dios ha estado haciendo no es por casualidad, es porque hay hermanos orando, y no nomás orando, obrando, haciendo muchas cosas para que se lleve adelante ahí la obra. Gracias por sus oraciones a Iglesia Bautista de Betania. Gracias por permitirnos ministrar entre ustedes, y yo sé que mi esposa y yo contamos como un gran privilegio ser parte del equipo aquí ministrando, y sabemos que a ustedes es una iglesia única. Para mí la Iglesia Bautista de Betania no hay otra como esta. Hermanos y hermanas entregadas y entregados que en verdad apoyan la obra. Cuando hay necesidades se demuestran que hay una entrega completa a la obra de Dios, y yo sé que somos muy afortunados con el pastor que tenemos, pero también los contamos a ustedes como cada uno de ustedes, miembros fieles al Señor. Gracias por lo que han hecho, gracias familias. Sabemos que aquí es un carril de dos caminos, ¿no? Y vemos como el hombre de Dios se entrega, y aquí el equipo se entrega por ustedes, pero también lo que ustedes hacen nos ayuda a hacer el equipo completo, y los frutos se ven por sí mismos. Y gracias a Dios por eso, ver nuestros jóvenes, los niños haciendo decisiones buenas, y cómo es que Dios va formando. Ya vamos viendo una cosecha, y nosotros somos fruto de una cosecha de matrimonios formados aquí, llegando a ser nuevas familias, y se escuchan rumores de algunos, ya faltan unas cuantas semanas, ¿dónde está? ¿Cómo está Victor and Jasmine? A few more weeks, amen. And gloria a Dios por eso. Y luego Robbie and Z aquí en unos cuantos meses más, y así va, así, es lo que queremos, ¿eh? Gloria a Dios. Algunos papás dicen, no, hermano Vázquez dice, no es lo que queremos. No, sí es lo que queremos, gloria a Dios, ¿verdad? Y qué hermoso es ver eso, ver la obra de Dios y ver los frutos. Gracias por lo que han hecho, y gloria a Dios, la honra y la gloria sea para nuestro Dios. En Génesis capítulo 6 vemos, yo creo que la historia más conocida, una de las primeras historias que compartimos con esos niños pequeñitos, el arca de Noé, ¿verdad? Noah's Ark. It's one of the first stories you learn when you're in K4, K5. You draw the little pictures, escribimos ahí las figuras, y ahí coloreamos y aprendemos eso. Yo creo que es una de las historias más repetidas desde Adán y Eva, y eso, y yo creo que es bueno y es importante. Pero quiero enfatizar algo que yo creo que aquí son unas cosas que nos ayudan aún hoy, miles de años después, con las verdades que sacamos aquí, que yo creo que si las ponemos en obra hoy, pueden ser de gran beneficio. Le he titulado a esta noche el mensaje Rescate de la Familia, el rescate de la familia. Hermanos, la familia necesita ser rescatada en el año 2018. Es triste lo que hemos visto y lo que seguimos viendo en nuestra generación. Parejas que se unen y no se casan. Parejas que se casan y no se unen. No permanecen unidas. Hijos que rebotan en el estacionamiento del Walmart, de una casa a otra casa, de un cónyuge a otro cónyuge, confundidos, no teniendo ninguna idea de la familia bíblica que encontramos en la palabra de Dios.
no viendo las figuras ejemplares que Dios quisiera que cada niño pudiera ver, no viendo un papá que ama a mamá y solamente mamá, una mamá que ama a papá y solamente a papá, padres que aman y se entregan por sus hijos y que los guían según los caminos de Dios y la instrucción divina. Hay que tener cuidado con eso. No, sigue siendo en la Biblia, hermanos. Ahí está. Oh, como la familia necesita un rescate. Vemos que hay amenazas contra la familia. Nuestra generación quiere retitular lo que es la familia. Ahora uno se puede unir con su mascota y estos son mis hijos. Algunos hasta se quieren casar con su mascota. ¿Se está viendo? Queremos redefinir lo que es la familia, pero solamente el que creó la familia puede definirlo, y ese fue Dios. La familia necesita un rescate. Vemos que no tomó mucho tiempo desde Adán y Eva al tiempo de Noé para que la familia fuera destruida. No tomó mucho tiempo. El pecado es así, no toma mucho tiempo. Puede hacer daños grandes y puede ser daños de magnitud en poco tiempo. Y aquí vemos qué es lo que había pasado. Había llegado no un poco de pecado, sino había predominado toda esta generación. Me siento como si tal vez yo pudiera estar ahí en Génesis 6. Una generación que cada cosa que hacían era anti Dios, contra los mandamientos y los estatutos de Dios, contra las formas y normas que Dios había establecido, y necesitaba un rescate. Y vemos en la historia de Noé un rescate de la humanidad, una preservación, con permiso, una preservación de la humanidad, una preservación de la creación de Dios ahí dentro de esa arca, que en verdad fue una arca, que en verdad un hombre con sus hijos construyó, que en verdad Dios usó para rescatar la humanidad. Hoy en día hay muchas personas que quieren poner dudas sobre eso, pero mi Biblia, que es la absoluta verdad, me dice que así fue. Entonces creo que así fue. Y mi Biblia me dice que toda la planeta se llenó de agua. All of the earth was filled with water. The Bible says that there was not dry land in the entire world, and I believe it to be so because that's what the Bible says. And that's what we find. Y aquí vemos que había esta situación y esta generación donde nos encontramos. Y encontramos, dice el versículo 9 de Génesis 6, Genesis 6 and verse number 9. And we're talking about Noah and some things that he did to be able to rescue the family. Some things that he did that were necessary to rescue the family. Eran necesarias. Si se iba a rescatar la familia, estas cosas eran necesarias. Eran necesarias hace miles de años atrás, en el tiempo poco después de la creación, y son necesarias hoy en el año 2018 y serán necesarias en los años y décadas venideras. Versículo 9 de Génesis 6 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Yo no sé de ustedes, pero yo cuando leo las noticias, cuando veo las noticias en Univisión o cuando abro el app, yo veo que nuestra tierra está llena de violencia. Y es lo que pasa, ¿no? Cuando el pecado predomina la violencia. Es increíble hoy en día qué tan ligero tratamos la violencia. Hoy en día los niños ya ni se espantan a la violencia. Hubo una generación donde ciertas cosas ni se veían porque eran muy violentos. Pero ni que se diga hoy en día. Hoy en día uno ve, no tiene que ver
la violencia de una guerra como la que vemos al otro lado del río entre los narcotraficantes. Para ver la violencia, uno nomás tiene que ver alrededor de uno. Ver la violencia que hay aún entre los cónyuges de trabajo, entre los compañeros de trabajo, ver la violencia que hay entre los cónyuges en el matrimonio. Hay violencia por todos lados y es lo que pasa cuando predomina el pecado. Y es lo que estaba pasando en esta generación. Dice el versículo 12: y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompida su camino sobre la tierra. Yo quisiera ver ciertas cosas que yo creo que no son específicamente puestas ahí para necesariamente decirnos eso es lo que hay que hacer, pero podemos sacarlos de ahí y aplicarlos y a la misma vez verlos porque son, ¿cómo diríamos? Hints. Son, ¿qué es la palabra para hints? ¿Cómo? Pistas. Son pistas a lo que es, ¿verdad? Son de lo que era la razón por el cual Noé alcanzó a rescatar la familia. Nos dan indicaciones, nos enseñan que esto puede ser las razones que trajeron el trasfondo que ahora vemos en la panorama enfrente, ¿verdad? Y espero que en esta noche nosotros podamos tratar de aplicar estas verdades a nuestras vidas, porque necesitamos rescatar la familia. Vamos a orar. Señor, te ruego, Señor, que tú me guíes con tu Espíritu Santo, Señor. Te ruego, Señor, que tú me ayudes, Señor, a comunicar tu verdad. Oh, Señor, que fuera de mí, Señor, si no fuera por tu salvación, esa misericordia que has tenido sobre mí. Te ruego, Señor, que ahora, Señor, como iglesia, que tu Espíritu Santo puede hablarnos, Señor, en esta noche, Señor. Cada oyente, sea aquí o después en la grabación, que tú nos hables, Señor, a través de tu Espíritu Santo y que traigas convicción y avivamiento. Necesitamos de ti. Ayúdanos, Señor, a rescatar la familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vemos en la vida de Noé ciertas verdades. Comenzamos en el versículo 9, pero quiero que regresemos un verso más atrás, porque ahí encuentro yo una verdad muy importante. Dice así en cuanto a Noé y en cuanto al rescate de la familia. Dice así, versículo 8 de Génesis 6, dice: pero Noé halló ¿qué? Gracia ante los ojos de ¿quién? De Jehová. Primeramente veo yo que Noé se apoderó, se aposesió, tomó de la gracia de Jehová, de la gracia de Dios. Y quiero decirte en esta noche que lo que vemos en todas las motivaciones de Noé de aquí en adelante no es necesariamente la inundación venidera, no es necesariamente el rescate de su familia y de sus nueras y sus hijos y su esposa. Lo que era en verdad, y muchos podemos hacer ese error, porque la motivación número uno, y lo que vemos aquí en el versículo 8, en el inicio del cuento de Noé, de la historia de Noé, es que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y él tomó, se apoderó de esa gracia y fue la motivación de su vida. No encontramos más hacia atrás tal vez lo que era necesariamente el trasfondo de Noé. No encontramos muy a profundidad, no hay un cuento de su juventud, de sus primeros años, cómo fue él y la esposa en esos primeros años de matrimonios y cómo fueran sus vidas cuando primeramente nació Sem y Cam y Jafet. No nos dice, pero quiero que entendamos esto. Vayan conmigo a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Y yo quisiera nomás hacernos pensar de una realidad que vemos en una porción de la palabra de Dios, que quiere decir que es una verdad que se puede ver en varias porciones de la palabra de Dios. Dice el versículo 39 de Lucas 7, dice así: cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conociera a qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora.
La historia es, encontramos Jesús siendo ungido por una mujer prostituta. Una mujer que no era una mujer de la mejor trasfondo. Una mujer que había cometido muchos errores y, para decirlo bien, muchos pecados. Pero vean conmigo el versículo 40. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha ungido con sus cabellos, enjugado, perdón. Y no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Lo que vemos es una realidad, que la motivación detrás de esta mujer para amar mucho, para apoderarse de la gracia de Dios, era sus muchos pecados y errores que había cometido. Yo veo en la vida de Noé, no conociendo su trasfondo, pero un hombre que amaba a Dios mucho. Tal vez era porque mucho se le había perdonado. Yo reconozco una cosa en mi vida personal. Mi primer domingo en la iglesia bautista de Betania fue cuando yo tenía, yo creo que unos 14 días. Crecí y nací entre ustedes y entre la iglesia aquí. Yo sabía cómo dirigir a alguien al Señor, como a la edad de 6, 7 años. Yo sabía el plan de salvación, pudiera decirlo. Tuve padres ejemplares y todavía los tengo, gloria a Dios. Pero es fácil, tal vez, para nosotros o tener una mal perspectiva o mal pensar de cuánta gracia fue derramada sobre nuestras vidas. Podemos pensar tan poco de nuestros pecados, que nunca fueron pecados grandes, pero ante los ojos de Dios todo pecado es pecado. Ante los ojos de Dios, lo que en verdad yo merecía a la edad de 11 años, entendiendo el mal y el bien, a la edad de mi niñez, al entender el mal y el bien, era ser separado del Dios del cual cantábamos en esta noche, 3 veces santo, que es tan santo que los arcángeles están alrededor de su trono en este mismo momento cantando: santo, 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 el único santo perfecto que es nuestro Dios. Y en su santidad aparecemos nosotros en la escena lleno de inmundicia. We can get the idea that because we are around church and we grew up in church and we've never done some of the bad sins, that our sins are not so great as somebody that was over here that was in drugs or was doing some really wickedness. And we can think that maybe God doesn't deserve as much love from us because we haven't been forgiven quite as much as somebody else. Can I tell you this very evening, that your life was the worst wickedness that God had ever seen? Lo que nosotros hemos vivido y lo que nosotros vivimos, las decisiones más puras y limpias que podemos tener, si no fuera por la gracia de Dios, serían horribles ante los ojos de Dios. Noé, no sé si era como tenía el testimonio que tal vez algunos de ustedes tienen, que en verdad Dios hizo una obra milagrosa de rescatarlos del lodo cenagoso de vicios, de años, tal vez décadas, separado de Dios.
O tal vez simplemente de donde Dios te rescató era de una frialdad y de conocer el camino sin andar en ella, de estar cerca de ella, pero estar lleno de tus pecados secretos en tu vida. Si en verdad vamos a rescatar, tú dices, ¿qué tiene eso que ver con la familia? Si en verdad vamos a rescatar la familia, querido hermano, hermana, en esta noche, quiero decirte que primero necesitamos entender nuestra motivación. ¿Qué es lo que nos motiva? No es agradar al hombre, no es llegar a alguna meta puesto por el hombre, es entender que la gracia de Dios fue derramada sobre mí y yo no merecía ni una vista que Dios me dio. Sin embargo, no nos me dio una vista, sino puso sus ojos sobre mí y no los ha quitado y no los quitará. Quiero decirte que vemos en Noé un hombre apoderado, tomado por la gracia de Dios. Él entendía que él no merecía estar dentro de esa arca y yo temo porque veo hay muchas actitudes fariseos que podemos tener, como pensando que hemos llegado de tal forma donde ahora a nuestra forma de ser y nuestra rígido religión que llevamos merecemos algo. Pero quiero decirte, cristiano, en esta noche, tú y yo no merecemos nada si no fuera por la gracia de Dios. Esa gracia debe de ser nuestra motivación. Esa gracia debe de ser nuestro motivador. Nosotros debemos de amar mucho. Todos nosotros caemos donde cae esa ramera. Todos nosotros caemos ahí porque todos nosotros estamos apartados y lejos de Dios en nuestro pecado hasta el momento en el cual su gracia, su salvación vino a nuestras vidas. We didn't deserve that salvation. We didn't earn that salvation. And today, if it weren't for the grace of God, we wouldn't be in that salvation. He was a person that was enamored, that was taken by the grace of God. He understood that he didn't deserve it. He didn't deserve to be in that ark. He didn't deserve to walk through that door were it not for the grace of God. Quiero decirte en esta noche, él estaba apoderado de esa gracia. Pero no solamente eso, quiero que veamos que dice el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. No solamente era un hombre apoderado de gracia, pero también era un hombre andando con Dios. Un hombre andando con Dios. Vemos no solamente su motivación, vemos su destinación. Dice el versículo 13, quiero que nomás notemos esa primera frase. Dijo pues Dios a Noé. ¿Qué era necesario para que esa frase se llevara a cabo? Comunión. Plática. Que hubiera tiempos cuando Noé y Dios platicaban. Quiero decirte en esta noche, si vamos a rescatar la familia, tiene que haber momentos cuando tú y Dios hablan. Día tras día, momento tras momento. There needs to be times when you and God talk. There needs to be times when God has your ear. Necesita haber momentos cuando Dios tiene tu oído, cuando Dios puede hablar contigo. Quiero decirte que jamás vamos a rescatar la familia por introducir alguna fórmula nueva, por introducir algunas actividades especiales a nuestra familia. Son buenas, qué bueno que podemos hacerlo. Ojalá que los estén planeando y haciendo. Pero quiero decirte que en verdad a lo trasfondo, en la base, en la fundación de esa realidad está la realidad de una persona que anda con Dios. Un cabeza de hogar, un hombre, un padre, una mamá, una abuelita que anda con Dios. Ese dice el versículo 9, vemos esa frase, con Dios caminó Noé. Solamente 2 personas encontramos que esa frase se refiere a Enoc, un hombre increíble. Lo encontramos ahí en Génesis 5, yo creo que es 24, donde dice que Enoc caminaba con Dios. Aquí encontramos otra porción donde encontramos esa realidad. ¿Qué es ese caminar con Dios? Es que la destinación de Noé
Noten que esto es antes del templo. This was before the temple. His destination was not church. It was not church attendance. Brother John, you saying that there shouldn't be church attendance? No, church attendance is good. You should attend church. But his destination was God. Su destinación no era el templo. Su destinación no era la clase de escuela dominical. Su destinación era Dios. Y en esta noche nosotros como iglesia necesitamos tratar de aclarar esa realidad. Al estar aquí en esta noche, qué bueno, bien lo ha hecho, gloria a Dios por eso. No más que no amenazaste, no amontonaste más puntos en el cielo por hacerlo. Es una avenida por el cual nosotros nos acercamos a Dios. Estamos con ese deseo que nuestra destinación sea Dios. Nuestra motivación es la gracia. Yo no merezco tener ni una relación. Yo no merezco no tener ni un encuentro con Dios. Sin embargo, Él me da el gran privilegio de no solamente tener un encuentro, sino tener una relación permanente y continua con Él. Noé andaba con Dios. ¿Qué de ti, qué de mí esta noche? Al examinar nuestras vidas, nuestra motivación sigue siendo la gracia de Dios derramada sobre nosotros. Nuestra destinación esta mañana era Dios, Dios. Cuando llegamos aquí y vemos los himnos, cantábamos, oh gloria a Dios por lo que has hecho. Alabado sea tu nombre. No quiero ofender a nadie, pero quiero decir esto. A mí no me importa que si suenas como el cantante más famoso del mundo o si suenas como la rana más perdida. Yo creo en la alabanza a Dios. Y yo creo que es una expresión de gratitud por la gracia de Dios en tu vida. Yo siempre me pregunto cuando alguien no alaba a Dios, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué motivación te ha dado Dios para permanecer con tu boca cerrada cuando hay alabanza a Dios? Me pregunto, ¿qué tanta alabanza se está llevando a cabo en tu vida personal entonces de lunes a sábado? Si ni en la iglesia, en el tiempo corporal de alabanza a nuestro Dios puedes abrir tu boca y alabar a Dios. No, pues es que a mí no me gustan esos. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Él es tu destino. No estás aquí para impresionar a la persona a tu derecha o a tu izquierda. Gloria a Dios. Yo digo gloria a Dios en mi vida por eso, porque no impresionaría a nadie. Pero gloria a Dios que sí, Dios quiere escuchar de aquel hijo redimido esa alabanza, porque se lleva a cabo, porque hay una vida caminando con Él y quiere expresar a Él privadamente, públicamente, esa alabanza por esa obra milagrosa y preciosa que se llevó a cabo en su vida. Hermano John, yo no entiendo cómo esto se apega con rescatar la familia. Es que esta es la base de todo. Los problemas que surgen en el matrimonio, los problemas que surgen con los hijos, ¿saben dónde está su raíz? Están en una vida no llena de la gracia de Dios. Están en una vida que no está caminando con Dios. Es rara la vez cuando hay dos cónyuges caminando con Dios y que no se pueden llevar uno con otro. No, no es así. Es que la realidad es que entre más caminamos con Dios, entre más andamos con Dios, entre más Él es nuestra destinación, más esa familia se junta en la noche para alabar y glorificar a Dios. Toman tiempo en la escritura. Hace unos años atrás recuerdo hacer ciertas entrevistas con ciertos jóvenes, y tanto aquí con el campamento. ¿Cuántas noches en tu semana se juntan ustedes como familia para orar juntos, cantar, ver la Biblia? No les voy a dar reporte hoy para no desanimarles, pero hermanos, si nosotros andamos con Dios individualmente, ¿no debemos de transferir eso a nuestra familia? Should we not, if we're walking with God individually, should we not carry that with us to our spouse, to our family, to our kids? How can a week go by and your family never get together to worship God together, to read a verse together, to share your burdens and your cares with one another?
La palabra del valle, algo no machea. Something doesn't add up there. Noé alcanzó a rescatar la familia porque él andaba con Dios. Andaba con Dios. Yo estoy convencido que cuando aquel esposo, cuando aquella esposa anda con Dios, camina con Dios, busca a Dios, rescatamos la familia. Rescatamos la familia. Muchos hoy en día están a favor de que los valores familiares vuelvan una vez más como sociedad. Necesitamos abrir nuestros brazos a los valores familiares. Y yo creo en los valores familiares. Yo creo que son buenos. Yo creo que nuestra sociedad está haciendo una gran maldad al echar a un lado los valores familiares y poner énfasis en lo moral, en lo correcto. Pero quiero decirte que aún si hiciéramos eso como sociedad, pero dejamos afuera a Dios, no rescatamos la familia. En esta noche, Noé fue apoderado, tomó posesión de la gracia de Dios, andaba con Dios. Pero quiero que veamos para terminar en esta noche el versículo 9 una vez más. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Dice el versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Vemos una generación llena de pecado y de maldad, de violencia, y vemos un hombre apartado del pecado. Esa palabra perfecto no quiere decir que sin pecado. En la Biblia, cuando se usa esa palabra, está hablando más de rectitud, de vivir una vida justa, piadosa, no sin error. Recordamos Lucas 7, al que mucho se le perdonó, mucho amó. Yo veo que Noé amó mucho, tal vez porque mucha la regó. Pero veo un hombre que la declaración de su vida era que yo no voy a ofender a Dios con mi vida. Que sea lo que sea de mi generación, y él fue el único vocero del momento de su generación que se paraba de clavar los barrotes solamente suficiente tiempo para decir: viene el juicio de Dios, pero Dios los ama, yo he recibido gracia y ustedes también lo pueden recibir. Y luego volvía a hacer la obra de Dios. Vivía apartado del pecado. Y por eso vemos que Dios dice: era varón justo, era perfecto en sus generaciones. Era justo, era completo, era íntegro. There was some integrity in his life. We find there that the Bible describes Noah as a just man, as a perfect man, not perfect as in a sinless man, but perfect as in a man of integrity, of wholeness, of completeness. There wasn't a part of his life that here at church was lived one way, and then over here at work and at school was lived another way. No, it was a man that lived his life completely correctly. Completamente correctamente. En esta noche, si vamos a rescatar la familia, necesitamos hombres, necesitamos mujeres apartados del pecado. Apartados del pecado. Eso quiere decir que si hay pecado en mi vida, tengo que apartarme de ello. Eso quiere decir que si hay un camino de aquellos que nos llevan al pecado, yo no me voy a acercar a aquel camino, voy a apartarme del camino del pecador, porque no quiero caer ahí. Porque si yo voy a rescatar la familia, si yo voy a poder hacer una diferencia en mi matrimonio, si yo voy a poder hacer una diferencia en mis hijos, si voy a poder impactar sus vidas, si yo estoy lleno de pecado, no lo voy a lograr hacer. I will not do it. I cannot do it. If sin is filling my life, there is no way that I can make a difference in my marriage or in my home. If I am carrying with me these secret sins and I don't have any integrity and I don't have any character, and over here I live my life a certain way, but in front of everybody else I'm trying to live a different way, then there's no way that I can save my family.
And the number one destroyer of homes that I've seen, Christian homes, so-called, is because there was a mom or a dad that did not have completeness, did not have wholeness in their life. Vivían su vida de tal forma. No estoy diciendo que estamos hablando de perfección sin pecado. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que hay integridad y hay carácter dentro de ese hogar, dentro de ese matrimonio, dentro de ese cabeza de hogar, dentro de esa esposa, esa mamá. ¿Estamos bien? ¿Sí estamos bien? No los he ofendido mucho. Se puso muy calladito. Hermanos, Dios nos ayude a poder entender que si nosotros queremos un producto sin un proceso, y nunca jamás lo lograremos hacer. Ese producto se lleva a cabo y se llega a ver. Todos queremos tener los hijos de Noé, que fueron los 3 que le siguieron dentro de esa arca, cuando todo lo demás de la generación se perdía y se reía de su locura. We all want to have those kind of children that honor God and that follow us when their generation is walking away. But can I tell you, if you're not full of grace, and if you're not motivated by the grace of God on your life, if you do not understand the reality of walking with God day in and day out, if you are not absolutely trying to live a life that is separated from sin, that is living in completeness and wholeness and fighting the good fight, then I can tell you that sooner or later that it's going to come home. Sooner or later that the reality is going to surge to the top. Sooner or later there will be that reality that will come to take place in your life. La realidad va a llegar a suceder en tu vida y en tu matrimonio, y no te sorprendas si tú no puedes en verdad ser motivado por esa gracia, si en verdad tu destinación diaria no es estar con Dios, caminar con Dios, si en verdad no hay una lucha interna en tu vida. Y quiero decirte que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos enseña que aún para el gran apóstol Pablo era una lucha. Entonces, si era una lucha para el hombre más santo del Nuevo Testamento, va a ser una lucha para mí, para ti y para mí en esta tarde. Va a ser una lucha. Pero si no estás en esa lucha, si tus defensas están en el suelo y cada tentación que llega tú caes, porque nunca te has levantado para tratar de pelear contra aquella tentación, ¿de dónde lograremos alcanzar a rescatar la familia? ¿De dónde nosotros vamos a poder crear una generación que dentro de una generación perdida está dispuesto a tomar su hincapié allí y decir: aquí voy a pararme, voy a levantar la bandera de Dios aquí y de aquí no me muevo? ¿De dónde? Dios nos ayude. Dios nos ayude como padres, Dios nos ayude como cónyuges, Dios nos ayude como abuelos, Dios nos ayude como aquellos haciendo y teniendo una influencia en este mundo y en nuestro alrededor, que encontremos que estos ingredientes estén allí para rescatar la familia, para rescatar la familia. ¿Cuál es tu motivación en esta noche? Es que alguien te diga: y bien hecho, hermano, qué bueno que lo estás haciendo. Es acumulando puntos que no he hecho suficiente bueno para poder, ahora Dios tiene que darme ese trabajo, Dios tiene que bendecir mi negocio, Dios, o es: yo no merezco nada de esto. En este mismo momento yo debería estar colgado encima del infierno de un hilo que en cualquier momento puede caer, porque mi vida era una desgracia ante los ojos de Dios, pero su gracia sobreabundó donde mi pecado abundó. ¿Es tu motivación esta noche? ¿Es tu motivación día tras día? ¿Lo demuestras con tus acciones? ¿Lo demuestras? Vivimos en días en el cual no tenemos tiempo ahí porque quiero terminar. Vemos una porción donde dice la palabra de Dios, y creo que también es ahí en Lucas, que muchos le dicen: Señor, Señor, mas no hacen lo que yo les digo. Mentirosos, fariseos, dicen pero no hacen. Dios nos ayude, la Iglesia Bautista de Betania, que desde el púlpito a la última banca nosotros seamos íntegros, seamos comprometidos con la verdad, seamos comprometidos con que nuestra destinación diariamente sea Dios, que nosotros vivamos vidas apartados del pecado, motivados por la gracia de Dios que fue derramada sobre nuestras vidas.
nuestros matrimonios, nuestros hogares, que nunca nos olvidemos lo que merecemos, de dónde nos salvó y nos sacó el Señor, o de qué Él nos ayudó a ni entrar jamás, y tener los cicatrices que tal vez pudiera haber por el pecado que pudiera haber dominado y destruido nuestras vidas. Pero no fue así, porque la gracia de Dios nos alcanzó de una edad joven, pequeña. Gloria a Dios. Pero no te olvides de eso. No te olvides de eso. En esta noche podemos decir: sí, yo quiero ser de aquellos que estoy en esa lucha de rescatar la familia, y yo voy a poner en obra los ingredientes que Noé puso, que llegaron a salvar la humanidad, pero salvaron la familia. Salvaron la familia. Señor, te doy gracias porque